Javier González, director de Desarrollo Institucional de ETOS. Bienvenidos a todas y a todos a este panel, Corrupción y Riesgos en Situación de Vulnerabilidad, una lucha desigual. Esta es la primera de 10 actividades que vamos a tener en el marco del encuentro Lucha contra la Corrupción y nuevos enfoques para tiempos inciertos que hemos organizado desde ETOS componentes nacionales e internacionales de muy alto nivel. Logrando la grabación de este panel en nuestro sitio www.etos.org.mx. Quiero agradecer enormemente al doctor Roberto Vélez Grajales. Él es el director ejecutivo del Centro de Estudios de las Iglesias, quien amablemente aceptó hacerse cargo de la invitación de este panel. Roberto es economista por la Universidad de las Américas, maestro de Economía por el Colegio de México y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Boston. Anteriormente, en el mismo Centro de las Iglesias, se desempeñó como director del programa de Identidad Social, Desarrollo Humano y a nivel de comunicación se ha coordinado, asesorado y doctorado diversos estudios sobre vulnerabilidad social, desarrollo humano y antropología. Bueno, pues nuevamente, Roberto, muchísimas gracias por haber aceptado invitar este panel. Te dejo por la presentación de nuestra magistral del mundo y también para la conclusión de la Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todos aquí por la invitación y por supuesto agradecerle a Liliana Alvarado de comunicación que estaba viendo todas las organizaciones que están detrás de esta discusión y bueno, fue muy agradecido un poco ser moderador de esta primera mesa. Y como me toca ser moderador de la primera mesa, tengo que poner el ejemplo en términos del control de los tiempos y para eso pues, los panelistas del día de hoy me van a ayudar muchísimo. Como ya había mencionado Javier, esta primera mesa se titula Corrupción y grupos en situación de vulnerabilidad, una lucha desigual. Y lo que vamos a hacer es dividir la mesa en dos partes. En primer lugar, vamos a tener una conferencia magistral y en segundo lugar vamos a tener una mesa por desconectar. Con relación a la conferencia magistral, nos acompaña Soledad García Muñoz. Bienvenida, Soledad. Soledad es redactora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de RESCA, de la Organización Interamericana de Derechos Humanos. Es abogada especializada en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Es una reconocida académica y activista por y global en derechos humanos, así como en género y derechos humanos de las mujeres. Ha prestado servicios profesionales voluntarios de defensa de la ONU, a Amnistía Internacional, a la Organización Interamericana de la Juventud, entre otros. Antes de iniciar su mandato como relator especial, fue representante regional para Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con base en Montevideo. Es la primera titular del mandato de RESCA, tras ser elegida por la Comisión Interamericana en un concurso público suramericano. Muy bienvenida, Soledad. Si me permite, lo que voy a hacer antes de darte la palabra, un poco toda mi parte de la palabra, es mencionar un par de preguntas en torno a las cuales se motiva lo que nos pasa a compartir en diversos espacios. Entonces, hay dos preguntas generales. Una es, ¿por qué debe ser la agenda anticorrupción una agenda de derechos humanos? Y por otro lado, ¿cómo el sistema interamericano de derechos humanos ayuda a velar por el respeto de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad de cada grupo? Te agradezco, Soledad, bienvenida y vamos a ir. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por la invitación a este importante evento. Valoro muchísimo que se me dé la oportunidad de la ley especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, REDESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de participar y compartir pues, algunas reflexiones en torno a estas dos preguntas tan oportunas, ¿verdad? En tiempos en que ciertamente todos los derechos humanos pues, se ven especialmente afectados por diversas circunstancias que no son nuevas, pero que sí están agravadas pues, por hechos tales como la corrupción, que es el centro de
del evento y también por la pandemia y la emergencia climática que estamos viviendo. Entonces, me parece sumamente oportuna esta reflexión. Déjenme primero hacer una breve introducción a lo que es la REDESCA, la Relación Especial sobre DESCA, creada por la Comisión en 2017, precisamente para poner una atención especial a la promoción y protección de estos derechos, de los DESCA. Derechos tales como el agua, el saneamiento, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, los derechos laborales, en definitiva, derechos que ciertamente se ven muy afectados cuando existen hechos de corrupción, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la forma de esos hechos. Y en tal sentido, se habla de que los DESCA son derechos de desarrollo progresivo, que dependen de los recursos disponibles, y siempre que me toca reflexionar sobre ese tema de la corrupción, yo me pregunto cuántos recursos no están disponibles en nuestros países a consecuencia de la corrupción. Una pregunta que lamentablemente no tiene una respuesta, pero es muy importante porque, yendo a la respuesta a esa cuestión que formulaba, ciertamente pensar en términos de recursos disponibles lleva también a pensar en términos de cuántos no lo están y las causas de ello, y pensar en términos de transparencia, pensar en términos de rendición de cuentas, en lo cual hace parte de la agenda de derechos humanos. La agenda de derechos humanos, el denominado enfoque de derechos, se caracteriza precisamente por esos elementos: el elemento de la participación efectiva, el elemento de la rendición de cuentas, el elemento de la transparencia, y si hay algo que nos falta cuando hablamos de corrupción suele ser datos, ¿verdad? Suele ser transparencia. Por eso que sea tan importante darle este enfoque de derechos y reconocer que el combate contra la corrupción es central para la efectiva protección de los derechos humanos. Como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que decidió crear a la REDESCA, su segunda relatoría especial, a lo largo de su historia, los estados no pueden cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando existe una corrupción extendida. Por el contrario, la privación de derechos como la alimentación, la salud, la vivienda o la educación son algunas de las terribles consecuencias que produce la corrupción en la generalidad de los países y especialmente los países de América Latina y el Caribe. Además, la corrupción también estimula la discriminación y agrava la situación socioeconómica de las personas que viven en situación de pobreza o de exclusión y de discriminación histórica, impide el ejercicio de sus derechos, tanto civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Por eso que sea realmente crucial poner el tema de la corrupción en lógica de derechos humanos, y también en nuestra región, en nuestro hemisferio, reconocer cómo las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en los que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los estados de la región, así como también la falta o la precariedad en el acceso al agua potable, al saneamiento, la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o de hábitat adecuado. A esto también, en términos de contexto, se suman altas tasas de informalidad laboral, de trabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la región y que hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico que tiene la que refería la pandemia del COVID-19. Todo ello impide y dificulta a millones de personas tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación de especial vulnerabilidad, que es el tema al que se refiere esta mesa. Además, la región se caracteriza también por altos índices de violencia generalizada y especialmente violencia por razones de género, de raza o de etnia, así como por la persistencia de flagelos tales como la corrupción y la impunidad. También en la región prevalece por parte de la ciudadanía el ejercicio
del derecho a la protesta social en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza, así como de actos de violencia y de vandalismo. También asistimos a graves crisis penitenciarias que afectan a la gran mayoría de los países y la profundamente preocupante extensión del fenómeno de la movilidad humana, de la migración, del desplazamiento forzado interno, de las personas refugiadas y apátridas, y de la discriminación estructural en contra de grupos en situación de especial vulnerabilidad, los cuales se ven especialmente impactados por la corrupción, precisamente por estar en situación de especial vulnerabilidad o de discriminación histórica, el hecho de la indefensión frente a la corrupción se agrava, como también los impactos de la corrupción en sus derechos. Esos recursos que no están disponibles para quienes más los necesitan, que son las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad, es una obviedad que les van a afectar especialmente, ¿no? La falta de esos recursos. Y en ese contexto, también la pandemia, como decía, supone desafíos aún mayores para los estados de las Américas, tanto en términos de políticas y de medidas sanitarias, como en capacidades económicas que permitan poner en marcha medidas de atención, medidas de contención, que son urgentes y que son necesarias para proteger efectivamente a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. Además, la pandemia genera también impactos diferenciados, interseccionales, sobre la realización de los DESCA para ciertos colectivos y para ciertas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y por eso es esencial la adopción de políticas para prevenir efectivamente, de manera eficaz el contagio, y también medidas de seguridad social y el acceso a sistemas de salud pública que faciliten el diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible. Para que esto ocurra, evidentemente, la corrupción debe ser un fenómeno combatido, ¿verdad? Porque afecta a este tipo de medidas, sin ninguna duda, y lo hemos lamentablemente visualizado, observado durante la pandemia en distintos países de la región, donde pues distintos fenómenos de corrupción han afectado a la compra de vacunas, han afectado a los servicios de salud, etc. Entonces, resumiendo, para la vigencia efectiva de los derechos humanos es medular que se asegure la existencia de mecanismos de rendición de cuentas, de acceso a la justicia, otro componente esencial del enfoque de derechos, ante posibles violaciones de los derechos humanos, especialmente los DESCA, ¿verdad? En el contexto de las pandemias y sus consecuencias, y esto incluye, por supuesto, los abusos por parte de actores privados o actos de corrupción o de captura del Estado en perjuicio de los derechos humanos. En tal sentido, yo quisiera también traer a esta discusión, hablando de cuáles son los aportes que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías especiales en esta materia, un informe que lanzamos a fines de 2019 sobre corrupción y derechos humanos. Es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso su mirada y la de todos sus mandatos en el fenómeno de corrupción desde una perspectiva de derechos humanos y a la luz de los estándares interamericanos. En este informe la Comisión realizó un análisis de cuáles son los avances, los desafíos y también las iniciativas que permiten consolidar una estrategia a nivel regional y nacional para hacer frente a la necesidad de combatir y erradicar el fenómeno de la corrupción en el hemisferio. Y en ese sentido, a través de ese informe, la Comisión dio cuenta del impacto multidimensional de la corrupción sobre la democracia, sobre el Estado de Derecho, y particularmente para el goce y ejercicio de los derechos humanos en el continente. En ese informe, la Comisión consideró que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta el goce y el ejercicio de los derechos humanos, que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, que fomenta la impunidad y que socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. También se desarrollaron las distintas dimensiones en que el flagelo de la corrupción impacta en el goce y ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, y ahí hubo un aporte del mandato que tengo acá a cargo, se analizaron los efectos de la corrupción en
en relación con los DESCA, también en relación con la libertad de expresión y también en relación con grupos de especial preocupación que se ven afectados por este fenómeno en sus derechos debido a la situación de vulnerabilidad y discriminación histórica. A los efectos de este evento yo recomendaría muy especialmente la lectura de este informe, como también en especial el capítulo 5, que es el que refiere cuál es el impacto de hechos de corrupción, del fenómeno de la corrupción en grupos tales como las personas de movilidad humana o las personas privadas de libertad o las personas y pueblos indígenas. En definitiva, la Comisión destacó en ese informe la importancia de que se desarrollen y se implementen en los distintos niveles de gobierno una serie de políticas públicas que permitan consolidar una estrategia integral contra la corrupción con enfoque de derechos humanos. Realmente son dos agendas que tienen que ir de la mano, que se retroalimentan y se necesitan mutuamente, y como lo dijo la Comisión, el objetivo de esas medidas tiene que ser el fortalecimiento institucional, el control y la disminución de los espacios de discrecionalidad, la rendición de cuentas y el monitoreo efectivo sobre las actividades públicas. Quisiera también referirme a otro informe producido por la Relatoría Especial a mi cargo. Se trata del informe Empresas y Derechos Humanos, Estándares Interamericanos, también de 2019, en el cual incorporamos una serie de criterios interamericanos fundamentales al momento de referirnos a la cuestión de empresas y derechos humanos, o sea, al momento de referirnos a las actividades empresariales con una mirada de derechos. Y uno de esos criterios tiene que ver con la perspectiva anticorrupción. Y así como lo decía, nos referimos a cómo para la Comisión la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, incluyendo el derecho al desarrollo. El desarrollo, que también es un criterio interamericano fundamental que dijimos en ese informe, tiene que ser sostenible y que cuando no lo es, tiene un impacto diferenciado en poblaciones históricamente discriminadas. También se tuvieron en cuenta cómo ese criterio consiste en considerar que la corrupción tiene múltiples causas y consecuencias y que en su desarrollo participan numerosos actores, que no solamente son estatales, también son entidades privadas y empresas, y por ello se requiere el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla con el fin de garantizar los derechos humanos. También dimos cuenta de cómo la injerencia indebida y poco transparente por agentes privados, en este caso empresas, y la captura de instituciones del Estado o la influencia indebida en los tomadores de decisiones públicas por parte de las empresas, con el objeto de influenciar el comportamiento en beneficio o interés propio, además de debilitar los valores democráticos y el Estado de Derecho, también puede llegar a influir decisivamente en el respeto y la garantía de los derechos humanos, en aumentar las brechas de la desigualdad y la pobreza, e incluso conformar actos ilícitos. Y que si bien ambas prácticas pueden coincidir y reflejarse mutuamente, los mecanismos, políticas o marcos normativos diseñados para combatirlas deben incluir estrategias específicas para abordar cada una de esas situaciones, identificando no solo los mecanismos políticos, económicos o jurídicos con que las empresas ejercen dicha influencia abusiva o prácticas de corrupción, sino también las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de otra índole que puedan desprenderse de cada una. En definitiva, identificamos una serie de acciones estatales de prevención, de identificación y en su caso sanción de esas prácticas empresariales que deben estar guiadas por el entendimiento y realización de los derechos humanos, por la buena gobernanza, por el Estado de Derecho y buscar evitar de manera efectiva hechos de corrupción y de captura corporativa. Entre las recomendaciones está la de mejorar y fortalecer los sistemas de transparencia y los mecanismos anticorrupción para evitar la injerencia, la amenaza o la influencia indebida empresarial en la formulación, seguimiento y evaluación de normas y políticas relacionadas con la realización de los derechos humanos, incluidas las de orden
tributario. También que los estados deben mostrar acciones claras y concretas para reducir y evitar la corrupción en la que intervengan empresas mediante el desvío de fondos públicos o la entrega de sumas de dinero para obtener beneficios privados. Y en ese marco, por ejemplo, los estados deberían diseñar mecanismos que permitan conocer públicamente el objeto de la intervención de las empresas en estos procesos y dar la protección debida a las personas que realizan denuncias o investigaciones sobre este tipo de prácticas empresariales. También sugerimos elaborar mapas de riesgo en sectores y áreas sensibles a la corrupción y captura del Estado, así como registrar el tránsito de personas entre el sector privado y posiciones públicas claves en portales de transparencia, ayudando así a reducir los riesgos asociados y dar alertas tempranas para evitar este tipo de prácticas. Por último, y en línea con los trabajos que venimos realizando desde la Comisión y las relatorías especiales en torno a la pandemia del COVID-19, en el ánimo de ayudar a los estados del hemisferio a dar respuestas y guiar sus medidas por la perspectiva de derechos humanos, en cuanto a las vacunas contra el COVID-19 y constatados algunos hechos preocupantes en torno a su gestión y administración en el hemisferio, frente además el acceso desigual a las mismas, ¿verdad? Especialmente en cuanto a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se elaboró y se publicó una resolución sobre vacunas y obligaciones interamericanas de derechos humanos en las Américas, la resolución 1/2021, donde dijimos que los estados tienen un deber reforzado en cuanto a la aplicación de los estándares interamericanos sobre transparencia, acceso a la información pública y combate a la corrupción, tanto en relación con la información relacionada con los mecanismos de adquisición, distribución y aplicación de las vacunas, como respecto de los recursos disponibles y movilizados para garantizar el acceso a las vacunas por su población. Para la Comisión y la Redesca, la disponibilidad de información sobre las vacunas salva vidas y contribuye a cualificar la deliberación y la toma de decisiones públicas en la pandemia. Bueno, todo lo anterior espero que haya dejado claro que aplicar el enfoque de derechos implica necesariamente aplicar también el enfoque anticorrupción y viceversa, y es lo que hacemos desde la Redesca, que es una oficina, como decía, especialmente creada por la Comisión en 2017 para impulsar la agenda DESCA en el hemisferio americano, y desde el inicio nuestra agenda estratégica incluye el enfoque anticorrupción como uno de los transversales de nuestro trabajo, junto con la progresividad y no regresividad, indivisibilidad, interdisciplinariedad, género y diversidad. Así que aliento pues especialmente a quienes me están escuchando a tomar en cuenta estos estándares, estos trabajos. Por supuesto, quedamos a disposición desde Redesca y esperamos poder seguir colaborando con todas y todos ustedes en este campo de acción tan necesario y tan urgente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Soledad. Desde el lado de la moderación, te agradezco el que te hayas sujetado al tiempo. Voy a mencionar, no puedo mencionar todo, hacer referencia a todo lo que mencionaste, pero voy a resaltar un par de cosas. Cerrabas tu presentación, ¿no?, con el tema de adopción de enfoque de derechos, que es algo que estamos observando a nivel América Latina. Y ahí hay que remarcar mucho el hecho de que adoptar el enfoque de derechos humanos implica un compromiso en términos de garantizar que estos derechos sean efectivos, ¿no? Y mencionabas justamente esta parte de grupos vulnerables, donde la intensidad del efecto de la corrupción resulta mayor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de derechos efectivos, tenemos que estar pensando no únicamente en que existan como tales, sino que tanto en términos de cantidad y calidad deben ser parejos, ¿no? Y finalmente, cuando hacía referencia al documento de empresas y derechos humanos, mencionabas una cosa muy importante que tiene que ver con el hecho de que la construcción de derechos efectivos de derechos, o garantizar derechos humanos no es un tema estático, sino que es un tema dinámico, y tenemos que generar un espacio de sostenibilidad para esos derechos. Me voy a detener ahí. Te voy a agradecer muchísimo por tu presentación, y en el marco de lo que ya comentó Soledad,
le voy a dar entrada a nuestros invitados panelistas, para los cuales hemos preparado unas preguntas también, al igual que en el caso de Soledad, para motivar un comentario por parte de ellas y de ellos. La regla para ellos es un comentario de 7 minutos y vamos a seguir el siguiente orden y en el orden que los presente es como vamos a estar obteniendo su comentario. Entonces, en primer lugar, quiero presentar a Valeria Ventura, que es una activista defensora de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Valeria es estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú. Ha participado en diversos proyectos y actividades con el fin de contribuir con la labor informativa y de generar cambios y conciencia, como para el diario El Comercio, para la UNICEF de Perú, en World Rock Camp, en el International Space Development realizado en Washington, D.C., actividad organizada por la National Space Society, en talleres de la Pontificia Universidad Católica de Perú, entre otras actividades. Te agradezco muchísimo tu presencia, Valeria. En segundo lugar, nos acompaña Ricardo Fuentes Nieva, en representación de Data Pop Alliance. Ricardo es maestro en Economía por la Pompeu Fabra de Barcelona. Es un consultor independiente con más de 20 años de experiencia en investigación de política pública, activismo y roles de liderazgo ejecutivo alrededor del mundo, economista en jefe, como ya mencioné, de Data Pop Alliance, y entre 2015 y 2020 fue miembro del Consejo Ejecutivo de Oxfam Internacional y director ejecutivo de Oxfam México. Es coautor de varios informes globales sobre desarrollo humano en el PNUD y es mi amigo también. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y finalmente nos acompaña David Ruiz, director general de Quintiltic. David es maestro, es miembro del pueblo maya Tohol Abal, originario de la comunidad Jotanac del municipio de Las Margaritas, Chiapas, ingeniero biotecnólogo por el Instituto Politécnico Nacional, con un posgrado en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Formado en Derechos de los Pueblos Indígenas, modelo de educación y estrategias para la seguridad alimentaria. Ha sido delegado regional para el Foro Nacional sobre el Posicionamiento de los Pueblos Indígenas, sobre el cambio climático y el programa Red Plus, además de que, como ya mencioné, es director general de Quintiltic, pero también miembro fundador de esta AC. Entonces, si me permiten, el orden que llevaremos es también el mismo orden en el que presenté, y voy a dar al inicio, antes de darle la palabra a Valeria, voy a mencionar la pregunta que motiva tu participación, Valeria. Entonces, dice, las nuevas generaciones tienen más conciencia de la igualdad de género, cuidado del medio ambiente, entre otros temas. Pero ¿por qué pareciera que el combate a la corrupción no despierta la misma intensidad en su interés, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué debería hacer el gobierno, la escuela, la familia o la sociedad para fortalecer la integridad de las nuevas generaciones? Te cedo el micrófono, Valeria, bienvenida. Tienes hasta 7 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos y todas las presentes. Respondiendo a la pregunta, yo considero que el gobierno, la escuela, la familia y la sociedad deberían perseverar la educación de integridad para un buen juicio del adolescente, enfocándose en el respeto de sus derechos humanos, debido a que no basta con tener leyes anticorrupción, sino se necesita una política de cero tolerancia a este grave problema y voluntad de todos los poderes del Estado para aplicarlo. Asimismo, como mencioné al inicio, las escuelas son agentes de cambio, espacios en los que se puede explicar la problemática de la corrupción, cómo esta afecta a nuestras sociedades y qué podemos hacer para combatirla. Especialmente, se puede enseñar a tomar conciencia sobre el respeto a los derechos humanos, ya que, como estoy mencionando al inicio, estos son afectados gravemente por la corrupción. A continuación, me gustaría mencionar algunos derechos afectados por la corrupción. Entre estos está el derecho a la igualdad, que está refiriéndose a la administración de recursos y la rendición de cuentas, lo que agrava la problemática de la administración de los recursos y el problema de la discriminación, afectando así a los más vulnerables. También me gustaría mencionar el derecho al desarrollo de los niños y las niñas, ya que nosotros, las nuevas generaciones,
podemos tomar conocimiento de una serie de actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, los cuales no son sancionados ejemplarmente o quedan impunes. Es en ese sentido que los niños y las niñas podrían interpretar que ser una persona corrupta no tiene consecuencias, dejando un mensaje muy negativo no solo para la niñez, sino para la sociedad en sí. Aquello implica que está haciendo un impacto de mala forma en la vida libre y en el desarrollo de los niños y las niñas. Su formación moral e integral, también como cívica, a su formación como ciudadanos y ciudadanas. Luego, según mi punto de vista, y del cual he escrito incluso un artículo respaldado por UNICEF, la corrupción afecta gravemente al derecho a la educación, ya que los niños y las niñas se ven perjudicados por el robo o el mal uso de los derechos humanos, de los recursos públicos. Aquello impide destinarlos para que sean una educación de calidad, afectando así su educación impartida ya sea en colegios tanto privados como públicos. En relación a ello, me gustaría realizarles la siguiente pregunta. ¿De qué serviría obtener apoyo económico para mejorar la educación en los países si los fondos no llegan a su destino? Finalmente, las decisiones sobre la lucha contra la corrupción no son solo individuales, sino, como bien menciona la pregunta, nos involucra absolutamente todos. Juntos debemos perseverar la educación en las nuevas generaciones, que estamos en constante desarrollo y adaptación al mundo. Esa sería mi respuesta para la pregunta. Gracias, Valeria. Ya me regresaron al frente. Voy a retomar parte de tus respuestas, ¿no? Una que me llama mucho la atención tiene que ver con esta transmisión, ¿no? De modelos de rol, digamos, el problema de transmitir de una generación a otra, en este caso en particular hacia la población joven, cómo transmitir el mensaje de que la corrupción pues no se castiga, y entonces, digamos, en ese sentido es algo que no es inaceptable, ¿no? Eso mencionabas. Y cuando dejaste ahí tu pregunta sobre ¿qué hacemos si no llegan los recursos? En términos, los recursos, supongo que referías a recursos internacionales, o no sé si cualquier tipo de recursos, pero dices, ¿qué hacemos cuando los recursos no llegan para lo que están etiquetados, en este caso para la educación de la población? Ahí yo agregaría una segunda, en todo caso, ¿qué hacemos si no llegan? Sí, efectivamente, ¿qué hacemos? Y lo segundo es más bien, ¿cómo hacemos para que lleguen, ¿no? Es decir, ¿cuáles deben ser los mecanismos que debemos establecer para garantizar que esos recursos que desde tu explicación estás mencionando que no llegan debido a procesos corruptos? Entonces, ¿cómo rompemos con eso para que efectivamente sí lleguen? Entonces, te agradezco mucho por tu respuesta, Valeria. Y ahora vamos con Ricardo. Ricardo, aquí para ti me dejaron una pregunta que se refiere a cómo la corrupción puede llevar a fenómenos discriminatorios y a profundizar el rezago en situación de pobreza, ¿no? Y también ahí dejaron una segunda pregunta que es con relación a las medidas, ¿no? ¿Qué tipo de medidas deben impulsarse para evitar que la corrupción continúe dañando a las personas en situación de pobreza? O en este caso, tomando como referencia el título del panel, en situación de mayor vulnerabilidad. El micrófono es tuyo, Ricardo. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias y buen día a todas y a todos. Muchas gracias a Ethos por la invitación para estar en este panel. Creo que es una discusión muy importante, esta vinculación entre los temas de corrupción y los temas de exclusión, discriminación y desigualdad. Y es algo, digamos, en lo que yo he trabajado personalmente, digamos, por muchos años, no con el ángulo de corrupción, sino con el ángulo de cómo las instituciones están muchas veces sesgadas para favorecer a unos cuantos. Y aunque eso no necesariamente es corrupción, hay una diferencia entre lo que es, digamos, un acto ilícito de apropiación de bienes, servicios y recursos públicos para beneficio privado,
sí está muy cercanamente vinculado a lo que conocemos como captura del Estado o captura regulatoria, que es el cambio o el cambio de las leyes o el cambio de las instituciones o el rediseño de las reglas formales de una sociedad en favor de unos cuantos. Y yo creo que, o sea, es importante, digamos, que hablemos de esto. Soledad lo mencionaba un poco en su presentación alrededor, digamos, de esta captura regulatoria de algunas empresas. Cuando yo estaba en Oxfam trabajamos mucho, digamos, alrededor de cómo empresas mineras, por ejemplo, modificaban las regulaciones a su favor, ¿no? Con el poder financiero que tenían. Y yo creo que esa es parte, digamos, de lo que necesitamos entender, o sea, hay un mecanismo de corrupción que afecta a las poblaciones vulnerables, que ya se ha hablado mucho, pero también hay un efecto de captura del Estado y captura regulatoria, que no es lo mismo que está vinculado, que también afecta y que de alguna manera afecta permanentemente a las poblaciones vulnerables, discriminadas y excluidas, porque ¿cómo funciona? ¿No? O sea, esto hay que pensarlo, digamos, como un mecanismo dinámico, un mecanismo donde si en este momento, digamos, las instituciones, pensemos que las instituciones funcionan adecuadamente, el día de mañana llega alguien con mucho dinero, una empresa, ¿no?, que quiere explotar y los recursos naturales alrededor de una comunidad digamos, indígena. Y esta empresa multinacional va con los legisladores del país o con alguien influyente y empieza, digamos, a hacer este cabildeo para cambiar las leyes y permitir la extracción en esa comunidad en detrimento y con el daño que pueda haber hacia las comunidades indígenas, ¿no? Eso puede, digamos, se cambian las leyes, eso puede ser legal y puede dejar de ser corrupción en el sentido en que muchas veces entendemos corrupción como un acto ilegal, ¿no? Pero sigue siendo muy injusto. Y es algo que hemos venido documentando a través de los años, digamos, entonces hay una existencia, digamos, como muy clara, digamos, de esta captura regulatoria y captura del Estado en favor de ya sea grandes corporaciones multinacionales, de multimillonarios, nacionales o de grupos de interés. Y esto, o sea, tiene varias consecuencias, además de la consecuencia directa en el bienestar y en el día a día de las comunidades que están siendo afectadas o de los grupos que están siendo afectados, ¿no? Porque además tiene la consecuencia de una deslegitimación muchas veces, digamos, bien fundamentada, de los sistemas políticos y económicos en los que vivimos. Y aunque esa deslegitimación tenga bases y fundamentos reales y tenga razones de existir, las consecuencias pueden ser muy funestas, ¿no? Porque entonces lo que estamos viendo también alrededor de Latinoamérica, y en eso, digamos, y quiero pasar al tema de las soluciones, lo que estamos viendo es que cuando sucede esta captura del Estado y esta captura regulatoria que exacerba las desigualdades preexistentes en nuestras sociedades, lo que sucede es que empezamos a regresar a ese deseo de tener a un líder, generalmente un hombre fuerte, un caudillo que resuelva todos los problemas, y empezamos, digamos, a desmantelar nuestras instituciones. Eso es algo que estamos viendo, digamos, de alguna manera en este país, en México, ¿no? Que, digamos, ante una realidad de muchísima desigualdad, muchísima exclusión, muchísima corrupción y un sistema político-económico que funcionaba para unos pocos, la solución que estamos viendo es un desmantelamiento de las instituciones y una austeridad mal llamada republicana que lo que está haciendo es está destruyendo las capacidades del Estado para de verdad actuar en favor de toda la población, en especial de los grupos vulnerables e históricamente discriminados y excluidos. Y yo creo que digamos, o sea, ¿cuál es la solución? La solución no es la destrucción de las instituciones, la solución no es poner nuestra fe en un caudillo salvador mesiánico que pueda resolver todos los problemas. La solución es
reconstruir esas instituciones de tal manera que funcionen equitativamente. Y para eso lo que se necesita es mucha participación de sociedad civil, mucha participación de comunidades, mucha participación de la sociedad en general para reclamar esas instituciones y que funcionen de mejor manera. Y reclamar un Estado que sea más fuerte, que sea redistributivo y que reconozca los agravios históricos de estos grupos, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en ese momento histórico alrededor del mundo, porque no solo sucede en México, no solo sucede en Latinoamérica, donde llegamos a este momento donde existe muchísima desconfianza y muchísima desencanto con cómo funcionan los sistemas políticos y económicos. Y yo estoy de acuerdo, digamos, con ese desencanto. Lo hemos estudiado, de dónde viene esa frustración. Pero estamos en el momento histórico donde tenemos que tomar la decisión de cómo ir hacia adelante. Y yo creo que es muy importante no destruir nuestra capacidad institucional, no destruir las capacidades del Estado, no poner nuestra fe en líderes caudillistas, sino participar como sociedad, participar como comunidades, participar activamente en el rediseño y la recomposición tanto del Estado como de las instituciones para que de verdad sean redistributivas, equitativas e incluyentes. Muchas gracias, Ricardo. Cuando iniciaste tu comentario y hiciste referencia al tema de captura del Estado, me hiciste recordar un trabajo que hice con Luis Ángel Monroy Gómez Franco que era sobre corrupción y movilidad social, ¿no? Entonces, digamos, en un contexto de baja movilidad social, eso cómo se asocia en este caso con las percepciones de corrupción, ¿no? Dado que hacíamos uso de un indicador de corrupción que se construye a partir de percepciones. Y eso me lleva a esta discusión que planteabas de definición de corrupción, ¿no? Es decir, no es únicamente la definición de lo que es formalmente o lo que se institucionaliza en términos formales, deja de serlo necesariamente, ¿no? Y ahí hablabas también de la parte de legitimización o no legitimización, ¿no? Y entonces llegamos a una discusión sobre reglas del juego y a una discusión sobre economía política, de a qué nos referimos con captura del Estado y cómo resolvemos el tema de captura del Estado, con un objetivo central en este caso que es eliminar desigualdades estructurales y en particular garantizar o impulsar bienestar en términos progresivos, ¿no? Empezando por la población en mayor vulnerabilidad. Te agradezco mucho por tu comentario y vamos a ir con nuestro tercer invitado, con David Ruiz. David, aquí el par de preguntas que te mandaron para motivar tu comentario son las siguientes. La primera tiene que ver con... escucho a alguien, pero bueno, espero que no lo escuchen allá afuera. La primera es, David, es ¿cómo impacta la corrupción el ejercicio de los derechos de pueblos y comunidades indígenas? Y la segunda es, en tu experiencia, ¿qué medidas concretas deberían impulsarse para limitar el impacto de la corrupción en los pueblos y comunidades indígenas? Bienvenido, David. Adelante. Zacatales, Japetzaniles, Zacatal, Roberto, Zacatal, Mojalgenumas, Aetos, Mati, Guanya, Helait, Tuktukil, Lom, Quien al Valle. Los saludo, soy David Ruiz. Y agradezco esta oportunidad, Roberto, a todos los compañeros de ETOS para poder compartir también esta visión desde los pueblos y comunidades indígenas. Saludo a quienes nos escuchan en diferentes partes de esta nuestra madre tierra. Bien, pues evidentemente a los pueblos y comunidades indígenas nos afecta la corrupción en muchos de los aspectos que afecta al resto de la sociedad. Sin embargo, no se limitan a estos aspectos, pues, ¿no? En específico, los pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y en general las comunidades rurales apartadas han sido históricamente vulneradas, sistemáticamente vulneradas, ¿no? Y esa vulneración se ha hecho más evidente, ¿no?, en los diferentes procesos de corrupción de los que son ellos
objeto, ¿no? Esto, y se pone como argumento por la exclusión geográfica, ¿no? Pero en realidad quizá ha sido un tema de falta de voluntad, porque por ahí un colega decía, no necesariamente la falta de recursos, sino de la falta de voluntad para asignar los recursos de la manera más efectiva, de tal forma que se pueda ir pensando en tener una sociedad más igualitaria, ¿no? Y esto no ha sido posible todavía, ¿no? Entonces, hay una vulneración en diferentes aspectos, ¿no? Hay una desigualdad estructural que afecta al más mínimo detalle la vida cotidiana de nuestras hermanas y nuestros hermanos. Por supuesto, afectando la calidad de vida, porque no hay acceso a los servicios públicos que están relacionados además con el ejercicio de derechos como el acceso a la salud, educación, los mismos derechos lingüísticos, ¿no? El derecho al medio ambiente sano, ¿no? El derecho a no ser discriminados. Particularmente en sus territorios, estos derechos se ven además potenciados por la violencia que sufren, ¿no? Al ser desplazados sin consentimiento, ¿no? Violentando así otro derecho que tienen a su tierra y su territorio y a la libre determinación. Por supuesto, esto, a pesar de que existen instrumentos internacionales que son reconocidos por la misma Constitución desde el artículo 2 y en nuestra Constitución, en el artículo 2, reconoce a la nación mexicana como una nación pluricultural y que por tanto también debe de respetar las formas propias de organización, las instituciones y todos los derechos fundamentales que están asociados precisamente a estos instrumentos, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, más recientemente la Declaración de las Naciones Unidas y desde el 2017, si no me equivoco, reconocido también por la OEA. Bien. Este tema de la afectación de los derechos llega a tener una incidencia también en el nivel de participación de los pueblos indígenas, ¿no? De los integrantes de pueblos indígenas y de las colectividades, pensando en las comunidades, ¿no? Limitando el ejercicio de sus derechos políticos, ¿no? Y de esta forma, pues desde luego, menoscabando el ejercicio de una ciudadanía plena, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues decía Hobbes hace algunos ayeres que quien tiene la información tiene el poder, ¿no? Y entonces, pues claramente estaríamos pensando que todo esto de lo que les he estado hablando sucede porque hay una asimetría de la información, ¿no? Esa asimetría de la información se traduce en que un pequeño grupo de personas, ¿no? O de un sector determinado concentre el poder de decisión. Y esto es, por supuesto, el Estado, y dentro del Estado algunos cuantos funcionarios, ¿no? Pero también, como ya lo mencionaban anteriormente, pues también el sector privado, ¿no? Que tiene un control sobre muchas de las decisiones del Estado, pues, ¿no? Bien, ¿y qué podemos hacer, pues, no? ¿Qué medidas se debieran impulsar? Pues partiendo de esto último, si los pueblos indígenas no tienen acceso a la información, pues desarrollar mecanismos, estrategias, programas que permitan realmente tener esta posibilidad en nuestras comunidades, ¿no? Acceder a la información. Y algo muy importante, que la información llegue con pertinencia cultural. ¿Qué significa esto? Pues que esté en nuestras lenguas, en el contexto, ¿no? Eso significa que las instituciones, los funcionarios deben de desarrollar estos mecanismos de información conociendo ese contexto, ¿no? Las formas de ver, de pensar, de sentir y de relacionarse con el entorno que tenemos los pueblos indígenas en nuestros territorios. A partir de conocer y reconocer, respetar nuestras cosmovisiones. Bien. Pero bueno, ¿esto cómo se va a dar? Tengo un minuto, entiendo. Pues tiene que haber una serie de reformas, ¿no? Una serie de reformas que van desde reformas constitucionales y en este momento hay una propuesta
ya ante Consejería Jurídica de Gobierno Federal para que presenten estas reformas constitucionales. Esto se ha hecho a partir de una serie de consultas en todo el largo ancho del territorio nacional, un hecho inédito, un hecho sin precedentes en términos de buscar que realmente se cumpla el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, de acuerdo a los estándares internacionales que están estipulados en el convenio 169 de la OIT. Pero para eso, primero, eso si se da, va a ser por voluntad, va a ser por conciencia, pero para eso, primero también desde sociedad civil tenemos que estar trabajando. Todas y todos, desde los diferentes sectores de sociedad civil tenemos que trabajar para reconocer esa otredad, reconocer que somos una nación pluricultural y que convivimos con diferentes pueblos, diferentes comunidades y que existen diferencias. Hay que respetarlas y aprender a convivir de tal forma que vayamos construyendo estos puentes de diálogo desde abajo, también desde arriba, y luego nos juntemos en esta conformación de una estrategia nacional para disminuir el combate a la corrupción, el impacto en la corrupción y prevenir. Algo muy importante, cierro, Roberto, es que retomemos también las buenas prácticas que existen en los pueblos y comunidades indígenas para la prevención y el combate a la corrupción, que son las buenas prácticas de los sistemas normativos indígenas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, David. Iniciaste tu comentario mencionando algo muy importante que a veces a la gente se le olvida, que es que la vulneración para ciertos grupos es sistemática, ¿no? Históricamente. Ese es un punto que recupero de lo que habías mencionado. Otro que mencionaste es falta de voluntad, ¿no? Es decir, ¿cómo resolvemos? Primero tiene que haber voluntad y no necesariamente siempre existe esta voluntad. Algo que valoras mucho desde tu perspectiva tiene que ver con las posibilidades de participación, ¿no? De participación de una comunidad, de una sociedad. Este espacio no existe, ¿no? Se limita el ejercicio de la ciudadanía. Y cuando hablas de soluciones, centras en un problema en particular que es acceso a la información. Hablabas de la asimetría en el acceso a la información, y no únicamente en la información en sí misma, sino también en cómo se empaqueta esta información, ¿no? Hablabas de la necesidad de que la transmisión de la información sea pertinente en términos culturales, es decir, que reconozca las distintas realidades, las distintas culturas existentes en nuestra sociedad, ¿no? Y finalmente cerrabas con algo muy importante, existen buenas prácticas, ¿no? En comunidades, en particular comunidades indígenas, y estas buenas prácticas con este enfoque de pertinencia cultural deberían ser utilizadas para ir resolviendo este problema de información asimétrica que estabas planteando. Entonces te agradezco mucho, David, por todos tus comentarios. A mí lo que me toca en este momento, dado el tiempo como lo llevamos, es hacer un cierre de la mesa. No sé si van a subir a todos nuestros participantes al panel en este momento, pero yo lo que voy a hacer es rápidamente resaltar algunos de los puntos que se mencionaron. Me parece que el mensaje global, tanto de la presentación de Soledad como de nuestros panelistas en sus comentarios, tiene que ver con el hecho de que no debemos dejar de ver que la corrupción tiene una construcción, pero también un efecto distributivo muy importante que, a final de cuentas, afecta con mayor intensidad en términos negativos, no únicamente a la población que se encuentra en la parte baja de la escalera social, sino que también, independientemente de la posición que ocupas, acaba afectando en dos sentidos al menos. Uno, en términos del curso de vida de las personas, es decir, ciertos grupos de población de ciertas edades son más afectados en términos con relación a la corrupción. Y por otro lado, también algo que nos deja muy claro David con su comentario es cómo también ciertos grupos sociales en particular, en este caso comunidades indígenas, grupos étnicos, son afectados con mayor intensidad por los esquemas de corrupción preexistentes y existentes. Hay ruta de solución, los panelistas han mencionado algunas de estas rutas muy micro y rutas muy estructurales en términos de acción estatal.
y esperemos que con el inicio, con este panel, el resto de los paneles puedan abrevar de lo que aquí se ha mencionado con relación a la necesidad de no perder de vista el hecho de que la corrupción tiene un efecto distributivo, una causa y un efecto distributivo muy, muy importante. Entonces, no me queda más que agradecerles, Soledad, Valeria, Ricardo, David, por sus comentarios, por su presentación, y por supuesto agradecerle a Ethos, a Liliana Alvarado y a todas las personas que se encuentran organizando este evento, y desearles que pues todo salga muy bien a lo largo del evento. Muchísimas gracias.